Bendiciones, bendiciones familia, bendecido jueves. Dios te bendiga y te guarde. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida con Yarni José. Estamos en la serie del libro de los Hechos. Esta es la serie que estamos compartiendo en esta semana. Recordemos que hicimos un cambio radical cuando cumplimos lo que son los 200 devocionales diarios y estamos haciendo a modo de serie cada semana. En esta semana estamos compartiendo la serie acerca del libro de los Hechos. Estuvimos hablando en el día de ayer acerca del poder de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios con una iglesia, o como nosotros como iglesia somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y de qué estaremos hablando en el día de hoy? Estaremos mencionando la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. ¿Cuál fue la iglesia primitiva o qué es la iglesia primitiva? Porque muchas veces nos referimos a este término como cristianos. Mucha gente que es nuevo en el evangelio y que todavía no conoce lo que es la palabra del Señor, pues no sabe qué están hablando cuando dicen la iglesia primitiva. Es esta iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Es la iglesia primitiva, fue la primera comunidad cristiana que inició en los primeros siglos después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ahí, desde nuestro Señor Jesucristo, ya venía desde antes una costumbre de que la gente se reunía en la sinagoga. Cuando se destruyó lo que fue el templo de Jerusalén, pasaron a formar parte cuando fueron al cautiverio y todo eso, a los diferentes lugares que fueron llevados en Asiria, en Babilonia, que fueron llevados de cautiverio. Ahí empezó la etapa de las sinagogas, porque al principio pensaban que nuestro Dios habitaba solamente en el templo. Cuando el templo fue destruido, ahí vemos que empezaron las sinagogas. En los lugares de cautiverio, las reuniones en los hogares y eso también. Pero vemos esto más cimentado y más organizado en lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Enseñaba, predicaba, sanaba, libertaba por todos los hogares, compartían la comunión que había. Lo vemos en Hechos 4:32. Hechos 4:32 nos dice: todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La unidad que había en esta iglesia primitiva, la unidad que había en aquellos tiempos, se formó esta iglesia en Jerusalén, pero después vemos cómo se extendió y es la iglesia que conocemos en el día de hoy. De ahí nació, de la iglesia primitiva, de esa primera iglesia, de esos primeros conglomerados de personas que se extendieron hasta toda la tierra, todo lo que conocemos hoy como evangelio. Se reunían en casas y tenían, como ya leímos, todas las cosas en común, compartían la misma fe, compartían el pan, compartían la doctrina de los apóstoles. Vemos como hoy en día muchas cosas han cambiado, porque parte de los problemas es que no comparten la doctrina de Cristo. Entonces cada quien quiere salir y formarse su propia doctrina, sus propias leyes, sus propios mandamientos. Pero nuestro Señor aquí en el libro de los Hechos vemos cómo estableció una doctrina, y esa doctrina fue la que él dejó establecida a los apóstoles, y dice que ellos se reunían y seguían la misma doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran aquellos que estuvieron 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo aprendiendo lo que después el Señor iba a dejar como legado para multiplicarse en ellos. Vemos también que en Hechos 2:42 nos dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, la comunión uno con otro, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era en lo que perseveraban. Vemos que en estos tiempos hay muchas cosas que han cambiado, porque ya no perseveramos en las mismas cosas, ya no tenemos ese amor por las mismas cosas. Y anoche en nuestro en vivo hablábamos acerca de lo que es la persecución, hablábamos de la persecución de la iglesia, de cómo empezó todo cuando Esteban fue uno de los 7 diáconos y fue muerto, apedreado. Y vemos cómo esta muerte de Esteban produjo lo que fue una persecución inmensa, que lo que hizo fue que esparció la semilla del evangelio por todas las naciones de la tierra. Entonces vemos en estos tiempos que nosotros perseveramos en cosas diferentes, no perseveramos como ellos en aquel tiempo, en la palabra, en la doctrina, en la oración. Eso debería ser en lo que nosotros perseveremos, en partir el pan, en la comunión los unos con los otros, en la doctrina de Jesucristo, en la palabra, porque a eso
nos manda nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú no sabías qué era la iglesia primitiva, creo que ya te quedó claro qué es según el libro de los Hechos. Gracias por conectarte. Si esta palabra fue de bendición para ti, compártela con alguien más. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.